desmintiendo los 11 argumentos de adictos a la filosofía. Hay 11 argumentos que adictos a la filosofía dice que le convencen de que Dios existe, pero en este post, paso a desbaratar uno por uno y demostrar las falacias que se encuentran detrás de cada uno de ellos. Primero, 1. Argumento del ajuste fino: el universo parece finamente ajustado para que exista la vida. Descarta que tal hecho haya podido suceder por necesidad o por azar, quedando que haya sido diseñado por una inteligencia que está más allá de él. Es de naturaleza probabilística. Refutación. Ya en los argumentos que no le convencían a adictos a la filosofía, había descartado el diseño inteligente, así que acá surge una contradicción que de por sí debería descartar esta hipótesis, pero de las posibles explicaciones del ajuste fino, por necesidad, por azar o por Dios, porque Dios es la hipótesis más probable para adictos a la filosofía. Aquí más que un argumento válido, parece que muestra una elección de su preferencia por uno de ellos, ya que mientras no se demuestre que exista un Dios no se le puede atribuir que sea el responsable del ajuste fino. Luego, solo queda el azar y la necesidad, ambos actuando conjuntamente en un tira y afloje, ya que solo por azar no se conseguiría nada y solo por necesidad tampoco. Las diversas constantes universales del ajuste fino surgen por azar y se van descartando según sean útiles o no a la naturaleza por la necesidad que tengan. Segundo. 2. Argumento cosmológico Kalam. P1. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa. P2. El universo empezó a existir. Conclusión. El universo tiene una causa. Por medio del análisis lógico cabe deducir de la naturaleza de esta causa toda una serie de atributos que la identifican con el Dios del teísmo clásico. Refutación. Como podrán darse cuenta a partir de este argumento en adelante, adictos a la filosofía usará una especie de muletilla para identificar las premisas lógicas con la existencia de un supuesto Dios sin más ni más, un salto sin ninguna justificación de tipo experimental o tangible, una especie de mal uso de la lógica para concluir algo que quiere concluir y que no se encuentra necesariamente en las premisas anteriores. La premisa P1 implica necesariamente la premisa P2, pero la premisa P2 no concluye que deba existir un Dios, sino que hay que dar por hecho la existencia de un Dios para que pueda tener las cualidades que P2 concluye. Así es desde el argumento 2 hasta el 11. Es lógico que toda cosa que empieza a existir tenga una causa, y que si el universo empieza a existir entonces debe tener una causa como un caso particular de la primera premisa. A partir de ahí esa causa puede tener una serie de atributos los cuales se los puede incluso identificar con el Dios del teísmo clásico, pero siempre dando por hecho que existe ese Dios previamente para poderlo identificar con esa causa, ya que esa causa de por sí no demuestra la existencia de Dios. Uno causa no es un sujeto o ser para que pueda ser identificado con un Dios, lo cual prueba la falacia de este argumento. Tercero. 3. El argumento aristotélico parte de la existencia de cambio como actualización de potencialidades y muestra que tiene que existir un actualizador puramente actual, un acto puro, que sostenga la existencia de todas las cosas mutables. Por medio del análisis lógico se muestra que este acto puro posee la característica de aquello que llamamos Dios. La primera vía de Tomás de Aquino es en esencia una forma de este argumento. Refutación. En la primera vía tomista, Tomás de Aquino dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Obviamente lo dijo en un contexto en el cual aún se ignoraba las leyes de Newton y no conocía la ley de inercia que dice que todo lo que se mueve mantiene su movimiento, es decir, no todo lo que se mueve es movido por otro. Se puede inferir que con estar en acto se refiere a la energía cinética y con estar en potencia se refiere a la energía potencial. Pero al existir la ley de inercia, significa que no existe un primer motor, ya que las cosas pueden estar indefinidamente en movimiento constante o en reposo y cambiar su movimiento cuando una choca con otra. En consecuencia no se necesita de un ser que sostenga todas las cosas mutables y menos darlo por hecho para atribuirle esa prerrogativa. Cuarto. 4. Parte de la existencia de causas eficientes subordinadas muestra que tiene que existir una primera causa incausada que sostenga la existencia de todas las demás causas. Por medio del análisis lógico se muestra que la causa incausada posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación.
La causa eficiente es aquello que hace pasar de la potencia al acto, es decir, de la energía potencial a la cinética, lo que en física sería una fuerza exterior, pero en la naturaleza existe el potencial gravitatorio que hace que la Tierra pueda moverse indefinidamente en forma cíclica, lo que demuestra la falsedad del argumento de Tomás de Aquino, ya que no existe una causa eficiente primera incausada. De hecho, la gravedad es una causa solo subordinada a la masa de los cuerpos y ahí acaba, no hay una serie infinita que conduzca a un Dios cuya existencia dan a priori. Quinto. 5. La tercera vía atomista. A partir de la contingencia, parte de la existencia de seres contingentes, que pueden ser y no ser, y muestra que tiene que existir un ser necesario por sí mismo, que no pueda no ser y que haya existido siempre y que sostenga la existencia de todo lo contingente. Por medio del análisis lógico se muestra que este ser necesario posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Los seres contingentes, es decir, que existen y luego mueren, se dice que no son necesarios solo porque mueren. De hecho, los seres contingentes sí son necesarios para procrear a la siguiente generación de seres contingentes sin los cuales se acabaría la vida. Por lo que la contingencia de los seres se sostiene por la procreación y no por un ser necesario, y si retrocedemos en la serie de seres contingentes solo hallaremos la evolución de las especies. La falacia de este argumento se encuentra en admitir que los seres no pudieron surgir a partir de la nada, ya que en algún momento nada existió en virtud de su contingencia, lo cual induce a pensar en un ser necesario que los creó, pero no considera la evolución biológica, que sugiere una aparición gradual y no brusca, como se creía en los tiempos de Aquino. Y por último, ser necesario no basta, sino que se requiere la condición de suficiente, que Aquino no considera, como se verá en la refutación del 11º argumento. Sexto. 6. La cuarta vía atomista. A partir de los grados de ser, parte de la existencia de grados en las perfecciones puras trascendentales en el ser, la verdad y la bondad, y muestra que tiene que existir un ser máximo y perfectísimo que posea todas estas perfecciones en su plenitud. Por medio del análisis lógico se muestra que este ser perfectísimo posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Suponer la existencia de máximos no implica la existencia de ningún Dios. En matemáticas, por ejemplo, existen los máximos y mínimos de las funciones y funciones, que son constantes sin máximos ni mínimos, y eso no implica la existencia de ningún ser. De hecho, ¿a dónde nos llevaría la suposición de la existencia de grados mínimos de la imperfección? ¿También a un Dios? Eso solo demuestra que esos grados de perfección son parte del idealismo creado por la imaginación humana y no implica ningún Dios. Porque en un pueblo donde una persona se considera buena, en otro se lo puede considerar mala, luego esos grados de comparación son relativos y no absolutos. Séptimo. 7. La quinta vía atomista. A partir de la finalidad, parte de la existencia de finalidad en los seres naturales, que carecen de conocimiento, y de ahí muestra que tiene que existir una inteligencia ordenadora que los dirija a su fin y que en último término debe ser su propia intelección. Por medio del análisis lógico se muestra que esta inteligencia ordenadora posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Este argumento es similar al diseño inteligente al que adictos de la filosofía había descartado, solo cambia el diseño por la finalidad. La inteligencia ya no diseña sino que ordena y dirige a los seres hacia un fin, por supuestamente carecer ellos de su propia inteligencia. Lo cierto es que se ha demostrado la inteligencia tanto de loros, pulpos, delfines y chimpancés que rebaten fácilmente este argumento. Un campo magnético, por ejemplo, puede ordenar las limaduras de hierro de cierta forma, y no necesita de un ser con inteligencia ordenadora que lo haga, y no todas las cosas en la naturaleza tienen una finalidad aunque el hombre les pueda atribuir una. Un cometa, por ejemplo, no es dirigido por ningún ser sino por las fuerzas de gravedad del Sol y los planetas, que no siempre es cíclica, a veces puede seguir una órbita errante. Octavo. 8. La sexta vía atomista empieza con el hecho de que para cualquier cosa contingente en nuestra experiencia hay una distinción real entre su esencia y su existencia, y a partir de ahí muestra que tiene que haber un ser cuya esencia sea existir, un ser subsistente. Por medio del análisis lógico se muestra que este ser subsistente posee las características de aquello que llamamos Dios.
Refutación. Este argumento dice que nuestra esencia no puede ser existir porque somos contingentes, es decir, mortales o pudimos no haber nacido siquiera, y supone a partir de ello que debe haber un ser que sí tiene como esencia el existir, pues es subsistente. Pero ser contingentes nos lleva a que nuestra existencia es meramente una probabilidad no garantizada, de lo cual no se puede inferir por ningún lado que algo sí tenga siempre una existencia garantizada, y que ese algo sea identificado con un Dios cuya existencia se da a priori sin evidencia alguna que lo respalde. Noveno. 9. El argumento neoplatónico parte de la existencia de seres compuestos, que tienen partes, y muestra que tiene que existir un ser absolutamente simple que los sostenga en la existencia. Por medio del análisis lógico se muestra que este ser absolutamente simple posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Este argumento no toma en cuenta las partículas elementales, que son los que verdaderamente sostienen a los compuestos, y no un ser metafísico cuya existencia se da a priori y que tratan de encajar con esta falacia lógica. No es necesario de ningún ser absolutamente simple para explicar la composición de las partes de los seres. 10. El argumento agustiniano empieza demostrando que los universales, las proposiciones y demás objetos abstractos son reales en algún sentido, y a partir de ahí muestra que el único fundamento posible de dichos objetos es, en último término, un intelecto divino. Por medio del análisis lógico se muestra que este intelecto divino posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Siempre es el mismo salto de una proposición lógica a la de la existencia de un ser que dan por hecho a priori y que llaman Dios. El fundamento de los objetos abstractos no supone ningún intelecto divino, solo es parte indeleble del intelecto humano. Este argumento es también una variante del diseño inteligente y de la inteligencia ordenadora. Ahora un intelecto metafísico es el que está detrás de los objetos abstractos. 11. El argumento racionalista empieza con una defensa del principio de razón suficiente y razona a partir de él que no cabe una explicación satisfactoria de lo contingente a menos que exista un ser necesario cuya existencia se explique por su propia naturaleza. Por medio del análisis lógico se muestra que este ser necesario posee las características de aquello que llamamos Dios. Refutación. Primero corrijo a adictos a la filosofía porque su conclusión pone ser necesario cuando es ser suficiente. Este argumento se parece mucho a la quinta vía tomista, solo que en lugar de suponer a un ser necesario, suponen a un ser suficiente. Pero este argumento descartaría a la quinta vía tomista, puesto que en lógica, una condición necesaria no implica una condición suficiente, y una condición suficiente no implica una condición necesaria. Para que ambos argumentos sean válidos desde el punto de vista lógico, tendrían que partir de un ser contingente cuya existencia sea explicada por un ser que sea a la vez necesario y suficiente. Pero aún así, la lógica se rompe en el punto en que saltan en designar a ese ser como si su existencia se pudiera dar por hecho a priori sin evidencia alguna de que exista.